Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A partir del próximo lunes y hasta el viernes 15, el Senado de la República recibirá a expertos y activistas para nuevamente escuchar sus análisis y propuestas sobre la Guardia Nacional. Este proceso ya se vivió en la Cámara de Diputados, donde organizaciones como Seguridad Sin Guerra denunciaron que las audiencias fueron pura simulación. ¿Lograrán en esta ocasión ser escuchadas y frenar que la seguridad militarizada quede plasmada en la Constitución? Vamos a ver el contexto. Aunque la bancada de Morena en el Senado esperaba conseguir la aprobación del dictamen de creación de la Guardia Nacional, el escenario se complicó. A instancia de senadores de oposición, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron discutir en el formato de Parlamento abierto la instrumentación de este cuerpo de seguridad. El punto de mayor discusión es el artículo transitorio eliminado en el proyecto de dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. En la iniciativa enviada inicialmente por el Ejecutivo señalaba que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública. Con el apoyo de diputados priistas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 362 votos a favor y 119 en contra, el dictamen. En el Senado, Morena necesita 85 votos para conseguir la aprobación, pues con sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social suma 70 votos. Estos votos dependen de la discusión de la reforma constitucional y su ley orgánica en una serie de audiencias públicas para que expertos presenten sus análisis y propuestas. El colectivo Seguridad Sin Guerra ya presentó una contrapropuesta demandando que el uso de las Fuerzas Armadas sea excepcional y fiscalizable. Integrado por 300 organizaciones, Seguridad Sin Guerra ha sido uno de los críticos más duros de la creación de la Guardia Nacional militarizada. No son los únicos. 6 grupos de trabajo y relatores de la Organización de Naciones Unidas advirtieron que un cuerpo de seguridad militarizado da continuidad a una política que ha generado más violencia y ha incrementado las violaciones a los derechos humanos. Luego de que el presidente López Obrador dijera que no estaba satisfecho con las modificaciones hechas por los diputados, senadores de Morena propusieron nuevos cambios. El primero es que los estados y municipios paguen con participaciones federales el uso de la Guardia Nacional si no preparan y capacitan a sus policías. Además, proponen establecer de manera clara que la dirección tenga un carácter civil y eliminar el fuero militar para los elementos de la Guardia Nacional. Se espera que el proyecto se apruebe el 19 de febrero, cuando sea devuelta a la Cámara de Diputados para su discusión. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión en esta mesa, aquí le hemos dado mucho seguimiento a lo de la Guardia Nacional. No con ustedes, esto ya te había tocado en alguna ocasión, te volvemos a regresar a ti ahora en esta ocasión la palabra por la primera intervención. ¿Cómo está el tema de la Guardia Nacional? Habías prometido la bancada de Morena y en específico el sector disidente del tema de la Guardia Nacional que habría una Guardia Nacional híbrida que tendría mando civil, pero que evidentemente el colectivo Seguridad Sin Guerra no está muy de acuerdo con esta afirmación. ¿Cómo va a estar en el Senado? ¿Va porque va otra vez? ¿Va a haber modificaciones? ¿El foro militar? Lo que ha mostrado la discusión de la Guardia es justamente un poco lo que es la normalidad democrática, ¿no? Que al principio la iniciativa que se mandó a Cámara de Diputados tenía un fuerte componente puramente militar, ¿no? Dentro de mismo Morena hubo mucha disidencia y si bien no se logró quizás un mando mixto como hubiéramos querido, varios de nosotros ahí mismo en Morena, sí se logró un mando mixto. Entonces, está pasando exactamente lo mismo aquí en la Cámara de Senadores. Al final se trata de discutir, de contrastar puntos y llegar a un acuerdo, y es lo que va a pasar aquí. Yo la verdad es que quiero felicitar, por ejemplo, a la sociedad civil, a Seguridad Sin Guerra, al colectivo, porque han hecho un muy buen trabajo. Al final de eso se trata. A mí lo que me preocupa es que quizá la oposición está desaparecida. Yo la veo medio desaparecida. Sabemos que están negociando, quizás el PRI está negociando ahí algunos votos para lograr pasar la Guardia en el Senado, pero al final la misma oposición, ahorita por ejemplo la estamos viendo con la senadora Nestora Salgado, por ejemplo, que ya dijo que se tiene que revisar, que ya no está de acuerdo. En específico, yo creo que son 3 puntos los que se tienen que ver. Uno es la constitucionalidad del mando, es si realmente queremos que ese tipo de mando mixto con una preponderancia militar quede dentro de la Constitución. La otra es el control legislativo y por último la temporalidad, el famoso cuarto transitorio. Pero yo creo que es un reflejo de la normalidad democrática que estamos viviendo. Discutir y cambiar y al final un diálogo. Juan, dice Carlos que la oposición está un poco escondida o perdida. Yo veo a Movimiento Ciudadano muy activo con el tema y abriendo muchas puertas a sociedad civil. Veo a Marta Tagle, veo a Patricia Mercado. A mí me da mucho miedo efectivamente lo que partes de la oposición como el PRD, el PRI, el PAN puedan hacer, porque no han sido muy claras en sus posturas y más bien
se han manejado dentro de la ambigüedad respecto de qué van a hacer con la Guardia Nacional. El PRI, recordemos que casi como bloque la votó a favor en la Cámara de Diputados, y justamente ayer el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, que también es senador, Clemente Castañeda, apoyó a un número de colectivos y de personas de la sociedad civil que exigen que haya discusión, que se abran mesas, que sean escuchadas todas las voces que han estado en contra de este dictamen como está propuesto, porque efectivamente hay un mando mixto. Nada más que, ¿qué pasó con el mando mixto? Que el mando civil se queda la parte administrativa, digamos, burocrática, y la Secretaría de la Defensa Nacional se queda con el mando operativo, que ese es definir el entrenamiento, dónde se llevan a cabo los operativos, con qué tipo de armamento, con qué tipo de elementos, lo cual pues es muy grave, y tanto Amnistía Internacional como la ONU, como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos han alertado sobre el problema que esto podría representar para los derechos humanos en el país. A mí no deja de parecerme sorprendente que un gobierno que se dice de izquierda, López Obrador todas las mañanas recuerda que él es un hombre de izquierda, su primera decisión de política pública en materia de seguridad sea respaldar e ir un paso más allá de la estrategia que habían criticado tanto con el gobierno del presidente Calderón como del presidente Peña. Augusto, pregunta Juan, ¿cuál es la postura del PRI? ¿Cómo la estás viendo? ¿Tú sabemos ya cuál será? Hay algunas voces dentro del PRI que en efecto, Claudia Ruiz Massieu habló también el otro día de la Guardia Nacional, un poco en el sentido criticando en efecto este mando supuestamente híbrido. Sí, a mí me parece que en efecto coincido en que la oposición no solo en la Guardia Nacional, sino en términos, en muchos temas está desarticulada, está sin rumbo. Yo creo que lo que pasó, hay que distinguir, me parece, lo que sucedió en Cámara de Diputados y lo que puede pasar en el Senado. En Cámara de Diputados, más bien parecería que hubo una negociación con los gobernadores que a su vez bajan instrucción a sus diputados. Y aquí es en donde, Carlos, querido, pues esta ficción de que ha sido un debate plural de ideas contrastantes, así como si fueran argumentos de Abraham Mendieta, pues no es cierto. Por favor, claramente han sido acuerdos populares. ¿Escuchaste las discusiones? Sí, y yo lo lamento mucho. O sea, a mí la posición del PRI en Cámara de Diputados me parece que es terrible y es vergonzosa. No obstante, en el Senado, en donde no hay necesariamente, o no es tan claro este control de gobernadores y hay más independencia de los senadores del PRI, yo esperaría que sí hubiera una posición más consistente con lo que el PRI ha planteado como posición, que es sí, claramente la presencia del ejército es una realidad, más allá de temas ideológicos, que no se puede replegar, ¿no? El ejército. Debe ser una responsabilidad dejar sola al focos rojos de la población. Me parece que aquí el error es entramparse en Guardia Nacional. Lo que se tiene que hacer es una policía federal fuerte, que se está desarticulando un trabajo de años. Claramente. Esta ficción también de que, bueno, los entrenan militares, son un poco militares, son policía militar, pero no son militares, son policías. Bueno, eso demuestra que no se entiende cómo funciona el entrenamiento de la policía militar. Yo creo que aquí esperaría yo que el PRI sí fuera más consistente en el Senado. Yo lo espero. Esteban de Víos Moreira en Cámara de Diputados habló casi dando las gracias por la Guardia Nacional. Pero lo más escandaloso es ver a Morena aplaudiéndole a Moreira cuando ese hombre debería estar en la cárcel. ¿Y qué va a hacer Miguel Ángel Mancera en el Senado? La posición del PRD es en contra. La Dirección Nacional ya votó esa posición. Incluso los 7 diputados que votaron a favor en Cámara de Diputados están en un proceso de expulsión en los órganos internos, ¿no? Y bueno, yo diría que no se vale disentir. Yo creo que hay cosas en las que se vale disentir y otras cosas que no, ¿no? Este es un mecanismo claramente violatorio de derechos humanos y ya yo traje el documento aquí del Alto Comisionado de Derechos Humanos, donde en su segunda página dice, como bien menciona también Augusto, permanecen en el dictamen componentes del orden militar tales como el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y en el funcionamiento de la Guardia Nacional, la Junta de Jefes del Estado Mayor, el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de sus integrantes bajo el mando militar y la naturaleza tripartita de la institución, ¿no? Conformada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. O sea, es claramente un órgano militar, ¿no? Con un revestimiento, una capita, como cuando preparas el pan y le pones el huevo, ¿no? De civilidad. La verdad es que hay un verdadero conflicto entre lo que dice el gobierno que quiere hacer y todo lo que opera, ¿no? Porque su operamiento, no solamente en este tema, sino en muchos otros, es claramente neoliberal, los recortes a las plazas, ¿no? Los recortes a programas como las guarderías, etcétera, ¿no?
pero parece que no se están dando cuenta. Habría que decirles, amiga, date cuenta de que te estás dando un balazo en el pie. Hay un muy buen texto de Rodolfo Franco y Franco en Nexos que se llama La vocación militar de la, ¿no?, como ellos le dicen a su gobierno, donde dice, ¿cómo le das tú más poder a un ejército que ha venido desapareciendo gente, violando derechos humanos al por mayor? ¿No se te ocurre que esto puede actuar en tu contra, ¿no? Especialmente cuando ya vimos cómo se está configurando la región latinoamericana? Darle más poder al ejército me parece que es un riesgo grave hasta para el propio régimen. Carlos, después de escuchar 3 contrapuntos, 3 críticas a la Guardia Nacional, ¿cómo podemos seguirla defendiendo? Pues yo creo que al final también mucho es debido al vacío de la presencia del Estado que hay. O sea, vivimos una emergencia en muchas partes, ¿no? La gente está insegura. Digo, hay una encuesta de Reforma, creo que esta semana salió, ¿no?, que no me acuerdo, creo que son 70% de aprobación o más a la creación de la Guardia. Eso sí les gustó a Reforma, ¿verdad? Esa encuesta a Morena. No, es que las encuestas de Reforma son muy serias. Otras cosas no tanto, pero bueno. Pero es muy curioso, nada más, perdón, pero ese era el argumento de Calderón. En fin, el mismo argumento de Felipe Calderón. No, porque es lo que voy. O sea, se tiene que llenar el vacío del Estado, pero no solamente mediante el ejército, sino eso es solamente una parte de la estrategia de seguridad. La otra parte es la cuestión social y los programas con una visión universalista. 82% de la gente estaba buscando la encuesta. La encuesta dice, está a favor o en contra de la creación de la Guardia Nacional, integrada por policías militar, naval y federal para combatir la inseguridad pública. 82% a favor, solamente 12% en contra. Es una encuesta del periódico Reforma. Entonces la responsabilidad tiene, ¿pero por qué es eso? ¿Por qué es 82%? Porque no confían en la policía local. O sea, la bolita ahora tiene que ir a los gobernadores. Y mientras tú tienes, por ejemplo, un Alfaro que le encanta estarse peleando con AMLO nada más porque sí, o sea, se necesita entonces guiarlos y decir, a ver, lo que necesitamos es un plan de recuperación de las policías locales. Es hacia donde tenemos que ir. Y al final eso no puede venir solamente del gobierno federal. O sea, el gobierno federal no te puede resolver todos los problemas. No puede estar también en los problemas locales. Eso tiene que ser una iniciativa desde los gobiernos estatales y municipales. Último comentario. Es que eso no está contemplado. Y el problema de llevar la Guardia Nacional a la Constitución es que es una decisión de política pública clara, legítima, tomada por un gobierno democrático, pero que le están llevando a la Constitución. No nada más va a ser para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a ser para cualquier gobierno que llegue al poder después de él. Y me parece que decir... No, y además, Carlos, me parece, es evidente, Carlos. Quieren que los llevemos de la Carlos, manita, así. No, tiene que ser una iniciativa propia de los gobernadores. Alfaro nunca ha dicho eso. Alfaro, de hecho, como alcalde hizo una política mucho más profesional como alcalde de Guadalajara. Y me parece que no está rehuyendo a su responsabilidad. Lo que sí me parece increíble es que decimos que los gobernadores y los municipios construyen policías confiables. Eso no está en la estrategia de seguridad. Nada dicho al respecto del secretario de Seguridad Pública. No solo no está en la estrategia de seguridad. Porque la Guardia Nacional Carlos, yo creo que más allá de que esté o no en la estrategia de seguridad, los gobernadores que ya los tiene Morena, ¿están empezando a dar el ejemplo en ese sentido? O sea, aquí, en la ciudad, aquí en la ciudad sí, no te puedo hablar de otros ejemplos. Claudia Sheinbaum ya dijo que no quiere Guardia Nacional en la ciudad, ¿no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero aquí la la ciudad es un caso muy específico con una policía que no creó Morena y que viene desde mucho tiempo atrás, mucho más profesional, mucho más grande que en otras partes. Pero me preguntaría si en Morelos Cuauhtémoc Blanco está haciendo cosas mejor que Alfaro, ¿no? El PES no existe ahorita. Y nada más un comentario muy rápido. Creo que tampoco hay que satanizar al ejército. A mí el ejército me parece una institución que comete abusos de derechos humanos. Ha habido casos justamente porque no está entrenada para esas funciones. Sí. Pero yo tampoco me le iría. El ejército ha estado ahí, ha sido una institución patriótica, hace una institución leal, digo, tanto que le están usando. Cuando antes me encanta que Augusto representa las dos partes de la bancada del PRI en diputados. Pero déjame que la postura de seguridad sin guerra, no satanizar al ejército, sino los civiles que han decidido. Al ejército es el primero también que le interesa. Tenemos que hacer una pausa. Yo sí creo que el ejército es la primera institución del Estado mexicano que aparece cuando hay desgracias, cuando hay un desastre natural y no hay ninguna otra institución que pueda suplir esa función. Hay que construirlo. Pero hacemos una pausa y al regresar las declaraciones patrimoniales de funcionarias, de funcionarios, generan muchas aclaraciones.